Buenas noches. Espero que estén muy bien en el Señor. Esta noche vamos a avanzar más en nuestro estudio sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Entonces pueden ir allí de una vez. La siguiente bienaventuranza para muchos puede ser la más sorprendente, la más impresionante. Es una paradoja por excelencia. Es una que contradice su propio entendimiento en cuanto a las bienaventuranzas. Eso se debe a que algunos piensan erróneamente que las bienaventuranzas son iguales a la felicidad. Es decir, supuestamente quien esté bienaventurado está feliz. Sin embargo, les recuerdo que las bienaventuranzas son estados dichosos o condiciones favorecidas, aunque sus circunstancias externas pueden ser adversas y contrarias. Ahora podemos mirar cuál es nuestra siguiente bienaventuranza en Mateo 5, versículo 4. ¿Qué dice nuestro texto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí nota que los que son constituidos como los bienaventurados son aquellos que lloran. ¿Cómo puede ser verdad semejante afirmación? ¿Cómo es posible que Jesús puede pretender que el que está en medio de la tristeza, en medio del llanto, puede encontrarse en un estado dichoso? Esto es lo que queremos indagar en este estudio. Primeramente, hay que empezar con un conocimiento apropiado de la tristeza para conocer qué está considerando Jesús en esta bienaventuranza. La tristeza aquí en griego se refiere a la tristeza experimentada como el resultado de alguna condición o circunstancia. En ciertos usos se refiere a la clase de tristeza que distingue a aquellos lamentando la muerte de un familiar. Pero para nosotros la cuestión es de mayor importancia para entender qué es lo que Jesús tiene en mente, y es considerar cuáles son las condiciones o las circunstancias válidas que pueden conducirnos a esta tristeza bienaventurada. No toda tristeza es la misma. Siempre depende de su origen, de su condición, de su característica. Tenemos que asegurarnos cuál es el motivo de la tristeza para asegurarnos de que es una tristeza santa. En esta noche veremos la bienaventuranza de la tristeza santa. Y hoy veremos en Mateo 5, versículo 4, cuál es la clase de tristeza que es bienaventurada para que tú puedas llorar según las Escrituras. Vamos a dividir este estudio en tres partes. Primeramente, la tristeza neutra. En segundo lugar, la tristeza maldita. En tercer lugar, la tristeza bendita. Es muy fácil. La tristeza neutra, la tristeza maldita y la tristeza bendita. En nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial es necesario atravesar por el valle de las lágrimas. Y mi súplica al Señor es que en este estudio puedes conocer cuáles son las lágrimas que Dios estima para que tú puedas llorar según las Escrituras. Entonces leemos el texto desde el versículo 1 para encajarnos bien en lo que Jesús está predicando. En Mateo 5, versículo 1, dice así: Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y nuestro texto hoy: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Que el Señor bendice la exposición de su palabra. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la tristeza neutra o imparcial.
Es crítico iniciar este estudio considerando lo que uno podría llamar la tristeza natural por vivir en un mundo que se caracteriza por el pecado y sus efectos. Podemos considerar que simplemente viviendo en un mundo caído ocasiona circunstancias adversas que producen tristeza. Y esa tristeza en sí misma no es necesariamente maldita o bendita. Ahora, esa tristeza puede ser neutra, pero en ocasiones dicha tristeza se convierte en una tristeza considerable y hasta insoportable, y en momentos de esa clase de tristeza puede llegar hasta ser pecaminoso, pero vamos a mirar en qué circunstancias. Podemos pensar en cuatro clases de esa tristeza neutra. En primer lugar, tristeza por deseos frustrados. En segundo lugar, tristeza por las pérdidas de posesiones. En tercer lugar, tristeza por las aflicciones. Y en última instancia, tristeza por la pérdida de seres queridos. Entonces, miremos inicialmente tristeza por deseos frustrados. Aquí hay una tristeza que todo padre ha visto. Su hijo quiere hacer algo, pero no puede. No hay tiempo, no hay dinero, no tiene la altura mínima, no está sano, está enfermo, o no hay espacio, no hay lugar. Hay una variedad de razones providenciales que se presentan por lo cual un deseo de un hijo es frustrado. La tristeza que es producido en sí mismo es neutro. Tiene que aprender a vivir en un mundo donde no todos sus deseos son cumplidos. Ahora, un deseo en sí mismo está bien, especialmente cuando es un deseo natural. Desear comer, desear jugar, desear compartir, desear participar, desear descansar. Un deseo frustrado produce un cierto nivel de tristeza, pero hay que tener cuidado porque dicha tristeza puede producir pecado, puede producir enojo irracional. Aquí se puede identificar cuando un deseo lícito se ha convertido en un ídolo perverso y destructivo. Un deseo normalmente no es necesariamente pecaminoso, pero cuando dicho deseo se convierte en un ídolo que simboliza seguridad y placer, siempre se manifiesta su poder infeliz mediante una desesperación debido a su frustración. Entonces, en primer lugar, tristeza por deseos frustrados. En segundo lugar, tristeza por la pérdida de posesiones. Una de las tristezas más comunes que enfrenta cada padre es la tristeza que expresa un niño que ha perdido su juguete favorito o cuando su bola de helado cae justo ante una colmena de hormigas bien agradecidas. La tristeza brota por medio de la pérdida de una posesión querida. Es un frecuente acontecimiento por todos aquellos que tienen niños pequeños. Quienes no han experimentado una tristeza semejante por una pérdida material, aún incluso nosotros como adultos. Cuando, por ejemplo, el celular se le cae del bolsillo y la pantalla se quiebra sobre el pavimento. O cuando abres tu cuenta bancaria y te llega la notificación que desapareció la mitad de la cuenta. O cuando vuelves al carro estacionado para encontrar que robaron la llanta de repuesto. O cuando estás andando por la calle, sientes el filo de una navaja en tu espalda y cuidadosamente entregas tu billetera. Viviendo en un mundo caído garantiza la pérdida de las posesiones, y semejante pérdida produce una tristeza natural. Ahora, dicha tristeza en sí misma es natural, pero si la tristeza perdura y llega a un punto que te desespera, uno puede ver que algo está mal. Una tristeza así valora más las cosas de la creación que al creador mismo. Aquellos que ponen su esperanza en las posesiones será revelada mediante una tristeza inconsolable ante su pérdida. Y esto es entonces la tristeza por la pérdida de posesiones. En tercer lugar, la tristeza por las aflicciones.
o situaciones no deseadas. Justo podría pensar en una situación menor, no una aflicción en sí, pero justo uno que ocurrió hoy con mi hija menor. Ella tenía que comer algo que no le gustaba y produjo una situación desfavorable y produjo tristeza en ella. Pero otras tristezas que este mundo caído produce son tristezas producidas por verdaderas aflicciones de este mundo, incluso situaciones adversas que una persona no quiere. Pero las aflicciones son diversas. Pueden ser personales o ajenas, pero igualmente duelen. Pienso en mi esposa. Cada vez que daba luz, hay una tristeza comprensible reflejando su dolor corporal, física. También pienso en mis hijas, cada vez que han caído y las lágrimas que se derramaron. Recuerdo el momento en que Eleanor golpeó su cabeza y perdió la conciencia que produjo en mí lágrimas por no saber qué hacer. Todos hemos experimentado las aflicciones en este mundo caído y las lágrimas producidas como el resultado, sea la aflicción personal o sea la aflicción ajena. Sin embargo, la permanencia de aquella tristeza ante las aflicciones puede llevar uno a la preocupación y la ansiedad. Hay que cuidarse de no preocuparse ante las aflicciones de este mundo. Más bien, ¿cuál es la respuesta correcta ante esta clase de tristeza? Pues obviamente es acudir al Señor para recibir su bálsamo celestial. Entonces, también en este mundo hay tristezas por las aflicciones. Y en último lugar, consideremos la tristeza por la pérdida de seres queridos. Aquí no hay necesidad de mucha explicación porque la última tristeza es una tristeza que pega como ningún otro. Cuando te llega dicha llamada de alguien en la familia para decir que tu abuelo o tu tía o tu primo o tu hermano o tu padre ha muerto. La tristeza que llega es una tristeza cortante que pareciera que cortara el mismo corazón en dos. Obviamente hay una diferencia enorme entre aquellos que mueren en el Señor y quienes no, pero de todos modos hay dolor razonable, hay tristeza profunda, hay luto y lamento que brota del corazón humano ante los efectos del pecado, la muerte. Sin embargo, hay una diferencia entre la tristeza natural que se siente ante la pérdida de un ser querido y aquella tristeza que paraliza y ocasiona una depresión tan profunda que no hay habilidad de hacer nada. Semejante tristeza es inaceptable y aquellos que lo experimentan deben ir también al Señor para recibir consuelo. Entonces, esto es la última tristeza que uno podría llamar una tristeza neutra. Hemos visto la tristeza por deseos frustrados, la tristeza por las pérdidas de posesiones, la tristeza por las aflicciones y la tristeza por la pérdida de seres queridos. Todos esos producen tristeza neutra, aunque pueden convertirse en una tristeza que llega a ser insoportable y hasta pecaminoso, y más en cuanto a lo que uno hace con esa tristeza. Revela realmente dónde está su refugio. Idealmente, en cada caso, uno iría al Señor en búsqueda de consuelo. Pero en los momentos cuando uno busca otro refugio, otro sostén, otro consuelo, ahí se puede darte cuenta que realmente tienes tu confianza en algo más. Ahora, en segundo lugar, y eso es muy importante a considerar, es la tristeza maldita. Realmente tenemos que poner atención a esto porque es un peligro. Hasta ahora hemos considerado la clase de tristeza que es neutra, pero aquí, evidentemente, hay otra clase de tristeza. Es una clase que categoriza que las lágrimas no hayan gracia delante del Señor. De hecho, esto es una clase de lloro que es detestado por el Señor. Un texto bíblico que nos ayuda a ver eso se halla en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Es un texto muy importante en toda esta cuestión de pensar en cuanto a la tristeza. Entonces les
animo a que lo pueden subrayar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nota aquí esas dos clases de tristezas y sus orígenes. Primero, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es una tristeza por las cosas que Dios odia. Es una tristeza que concierne a ídolos y a pecados y a esperanzas falsas. Es una tristeza que no tiene en cuenta a Dios, no le importa a Dios y mofa de la misma ley de Dios. Semejante tristeza tiene un solo resultado. Siempre produce muerte. Ojo, amados míos, si en la exposición de esta tristeza maldita y sus características correspondientes te das cuenta de que solamente has conocido la tristeza del mundo, tienes que arrepentirte y clamar al Señor por salvación. Lo que vamos a hablar sobre ahora es de vida y de muerte. No es una cuestión menor. Oro que el Señor use este estudio para descubrir corazones de piedra y sensibilizar corazones duras. Entonces, en nuestra consideración de la tristeza maldita, veremos 5 categorías. En primer lugar, tristeza manipulativa. En segundo lugar, tristeza por pecados estorbados. En tercer lugar, tristeza por ídolos destruidos. En cuarto lugar, tristeza por consecuencias justas. Y en último lugar, tristeza por consecuencias inesperadas. Entonces, en primer lugar, consideremos tristeza manipulativa o también se podría llamar tristeza hipócrita, aunque posiblemente se podría dividir en dos, pero yo los uní para simplificarlo, ¿ok? Entonces, hay quienes usan la tristeza externa para fingir una cierta actitud para intrigar a otros. Se puede observar esta clase de tristeza en niños cuando buscan manipular a sus padres mediante sus lágrimas. E incluso puede ser empleado por esposas o también esposos para torcer los brazos de sus cónyuges para lograr y alcanzar sus deseos. Esencialmente es una persona que mediante una tristeza ficticia busca avanzar su voluntad. Un gran ejemplo de esta táctica se puede ver en la manera en que Dalila presionó a Sansón para que le revelase su voto nazareno. Pero además se ve cuando una persona pretende estar triste para no perder lo que quiere o para no ser expuesto en su pecado. Un ejemplo de eso se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 24, que dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Aquí parece que Saúl está arrepintiéndose, está confesando su pecado, pero fíjate, Saúl es uno de los peores ejemplos de la tristeza manipulativa. Supuestamente estaba confesando su pecado. Supuestamente estaba arrepintiéndose ante la confrontación de Samuel. Sin embargo, nada podría ser más lejos de la realidad. Estaba jugando la hipócrita, confesando ligeramente su pecado mientras tramaba por dentro para salir con lo suyo. Más tarde, en el versículo 30 del mismo capítulo. Eso es lo que Saúl dijo. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Aún después de su desobediencia que le costaría al reinado sobre Israel, Saúl todavía quería ser honrado delante del pueblo. Todavía temía al pueblo. Esa clase de tristeza hipócrita se ve mediante personas atrapados en pecados, quienes confiesan y pretenden arrepentirse para poder seguir en lo mismo. Son hipócritas
llorando lágrimas hipócritas y son aborrecidos del Señor. Huye de la tristeza hipócrita o de la tristeza manipulativa. En segundo lugar, tristeza por pecados estorbados. Tristeza por pecados estorbados. La mejor manera de determinar una tristeza pecaminosa es cuando uno experimenta una tentación, pero es incapaz de consumar la tentación mediante el pecado. Y el producto es la tristeza o el enojo también. A veces eso juega también con el enojo. Pero semejante tristeza es una tristeza por pecados obstaculizados. Hay ansiedad por pecar, pero por algún motivo providencial es imposible. Un ejemplo gráfico de eso es en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que dice, y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. La historia de Amnón con Tamar es vil, sin medir. Amnón desea acostarse con su media hermana, pero al no poder abusar de ella, él estaba enfermo. Estaba tan triste que se deprimió. Aquí es una clave para toda tristeza aborrecible ante el Señor. Si tú sientes tristeza porque no puedes pecar con la libertad que desees, estás en tanto peligro. Porque al ser presentado con la oportunidad de pecar, te lanzarías por el precipicio del pecado y serás estrellado contra las rocas de la muerte. Y eso fue exactamente lo que hizo Amnón cuando la oportunidad se le presentó. Esa clase de tristeza o angustia al no poder cometer un pecado es una evidencia singular de un corazón duro. Si has tenido esta clase de tristeza, necesitas arrepentirte, porque estás cerca de la caída de destrucción. Solamente por la gracia de Dios no has cometido un pecado, pero pronto la gracia será retirada y el Señor te dejará abandonado a tus concupiscencias. Huye de la tristeza por pecados estorbados. En tercer lugar, tristeza por ídolos destruidos. En tercer lugar, tristeza por ídolos destruidos. Otra tristeza maldita que brota del corazón pecaminoso ocurre cuando los ídolos de uno mismo son destruidos. Hay pena al ver la destrucción de un ídolo falso. Se puede ver un ejemplo de esto en Jueces 18. En Jueces 18, versículos 23 y 24 dicen, y gritaron a los hijos de Dan, y estos se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió, os habéis llevado mis dioses que yo hice, y el sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me decís, qué pasa? La situación en Jueces 18 es absurda, es una locura, es una vergüenza. El tribu de Dan estaba robando los ídolos de Micaía juntamente con un levita. La escena es cómicamente idólatra, pero lo que muestra sirve para ilustrar esta tentación. Micaía estaba desconsolado porque estaba perdiendo sus ídolos, su levita y esencialmente su religión falsa. Hay quienes lamentan la destrucción de sus ídolos, que son efectivamente revelados mediante una circunstancia providencial que revela la idolatría. Y mayormente pensando en la tristeza neutra, la pérdida de posesiones, la pérdida de seres queridos, los deseos estorbados y, y también en cuanto a las aflicciones, una persona puede ver a veces cuando hay ídolos mediante esas circunstancias adversas. Los ídolos son múltiples y diferentes por diferentes personas. Los ídolos comunes de hoy en día, ¿cuáles son? Uno mismo,
las riquezas, las posesiones, el placer, el confort, el sexo, el entretenimiento, el empleo, el éxito, el renombre, la fama, la influencia, otras personas o familia o amigos o conocidos. Realmente, en una palabra, un ídolo es cualquier cosa que valoras o amas más que a Dios, donde pones tu esperanza y tu seguridad. Cuando un ídolo es destruido, puesto en peligro, una tristeza o un afán será el resultado, o enojo también. Y eso identifica efectivamente la idolatría del corazón. Huye de la tristeza por los ídolos destruidos. En cuarto lugar, la tristeza por consecuencias justas. La tristeza por consecuencias justas. En el mejor de los casos, el pecado de una persona va a salir a la vista de otros y ser tratado, especialmente cuando son delitos. Quienes han visto a audiencias judiciales pueden atestiguar de la cantidad de lágrimas que los culpables han derramado sobre el tribunal. Sin embargo, son personas mejores y reformadas por las lágrimas derramadas o simplemente lloran porque su pecado ha salido a la luz del día y ahora tienen que padecer por las consecuencias justas. Después de la caída del hombre, el primer pecado registrado fue el asesinato. Es asombroso ver la actitud de Caín frente al castigo del Señor. Dios le dijo en Génesis 4, el versículo 11 al 13, lo siguiente: ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y aquí mira la respuesta de Caín. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. En vez de aceptar humildemente el castigo divino, Caín chilla contra las consecuencias justas. Su, su, su castigo le parece desproporcionada a su ofensa. Hay tristeza, pero no por haber ofendido a Dios y asesinado a su hermano. No, la tristeza que radica en el ejemplo de Caín es la necesidad de enfrentarse con sus consecuencias justas. ¿Cuántas veces has tenido esa clase de tristeza por tener que sufrir las consecuencias debido a tu pecado? Tú sembraste pecado y ahora estás cosechando corrupción y estás triste, pero no por haber pecado, no por haber ofendido y transgredido a otros, sino simplemente por las consecuencias justas. Esa es una clase de tristeza maldita. Huye de la tristeza por consecuencias justas. Y en último lugar, tristeza por consecuencias inesperadas. La tristeza por consecuencias inesperadas. En momentos es posible que las consecuencias que deberían caer sobre el pecador no ocurren, y más cuando su transgresión no sale ante la luz. Eso lo hemos experimentado todos, quienes no han pecado y no han tenido consecuencias porque la verdad se haya quedado oculta. Sin embargo, la misma gravedad del pecado produce a veces unas consecuencias inesperadas o insoportables. Es decir, el pecado no sale a la luz del día, pero otras personas quedaron afectados, agraviados por el pecado cometido. El pecador siente, por lo tanto, tristeza por ver la consecuencia que ha traído su extravío. El mejor ejemplo es la entrega injusta de Judas, perdón, de Jesús por Judas. En Mateo 27, desde el versículo 3 al 5. Mateo 27, desde el versículo 3 al 5. El texto dice: entonces Judas,
El que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Está triste por las consecuencias inesperadas de su traición. Pero mira lo que dicen ellos. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Como el ejemplo demuestra, Judas salió beneficiado de su trato inicuo en traicionar a Jesús. Sin embargo, la gravedad que produjo su pecado al ver la condenación de Jesús produjo una tristeza insoportable. Fue tan insufrible que prefirió quitarse la vida que lidiar con ella. Su tristeza, nota, no resultó en su arrepentimiento, sino en su suicidio. Esta tristeza por las consecuencias inesperadas lleva muchas veces a las personas a más y más pecado, a más estar lejos del Señor. Y por lo tanto, hay que huir de la tristeza por las consecuencias inesperadas. Es, es una forma de ver tristeza por consecuencias naturales o justas del pecado, pero no son las consecuencias necesariamente que el mismo pecador sufre, sino lo que trae su pecado sobre otros. Entonces, hemos ya considerado cuál es la tristeza maldita. ¿Cuál es la tristeza? Esa clase de lágrima que Dios aborrece. Se puede ver en esas cinco categorías, en la tristeza manipulativa, en la tristeza por pecados estorbados, en la tristeza por ídolos destruidos, en la tristeza por las consecuencias justas y en último lugar, la tristeza por consecuencias inesperadas. Y ya podemos avanzar. Hemos dejado atrás que es maldito delante del Señor, lágrimas que Él odia. Y ahora podemos pensar en cuál es la clase de tristeza que es bendita. ¿Qué es la clase de tristeza que es agradable delante del Señor? ¿Qué tristeza es la que Dios considera bienaventurado? ¿Cuál es la clase de tristeza que es tan conmovedora que hasta el mismo Dios se fija para contemplarla y consolarla? Necesitamos esta tristeza. ¡Qué locura! Dice el mundo que una tristeza puede ser bendita, pero necesitamos desesperadamente comprender esa clase de tristeza que Dios ve con compasión y se deja llevar por la misericordia para consolarnos y cuidarnos. Para hacerlo, podemos considerar cuál es la clase de tristeza que el Señor nos manda en las Escrituras. Estos ejemplares nos ayudarán a centralizar nuestra comprensión sobre la tristeza bendita, sobre la tristeza que Jesús tiene en mente aquí en esta bienaventuranza. Dios mismo requiere esa clase de tristeza. Hay un texto muy apropiado para señalar la importancia de esta clase de tristeza y se halla en Joel. En el profeta Joel, capítulo 2, los versículos 12 al 13 dicen, aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Joel 2:12 al 13 provee una pintura, una foto increíble en cuanto a la tristeza que necesitamos tener. La razón que el pueblo de Dios necesitaba llorar y lamentar su situación era debido a su pecado. Ellos habían alejado del Señor y por eso el Señor les llama a volver a Él con todo corazón.
y externamente con ayuno, llanto y lamento. Ellos habían perseguido dioses falsos, abandonando así el Dios verdadero. ¿Cuántas veces? Se puede ver este mismo patrón muy temprano, desde Jueces 10:10. Desde Jueces 10:10, que dice, entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. El pueblo de Dios constantemente estaba abandonando al Señor, siguiendo su camino de perdición. Y aquí, esta tristeza se une con el arrepentimiento para volver al Señor. Eso es lo que Dios demanda. El mismo mandato de Joel se puede ver reflejado con claridad en Santiago 4. En Santiago 4, 9 al 10, es muy parecido el lenguaje. Santiago 4, 9 al 10 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestro gozo, perdón, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Aquí se puede apreciar la misma exhortación en un lenguaje parecido. Los hombres necesitan estimar el peso de su pecado. Necesitan percibir su condición deplorable delante del Señor y ser afligidos por su maldad, produciendo así esa tristeza bendita que ocasiona su humillación delante del Señor. Uno de los ejemplos más impresionantes de la Biblia de semejante humillación y esta clase de tristeza ni siquiera fue el pueblo de Israel. ¿Quién? ¿Cuál fue el ejemplo de las escrituras de esta clase de tristeza? Sorpresivamente fueron los asirios, quienes al escuchar la predicación más corta y desesperanzadora de la historia se arrepintieron de su maldad. Jonás, el predicador más eficaz con menos palabras, Jonás 3, 5 al 6, narra la respuesta y la historia asombrosa de esta nación de Asiria. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¡Qué ejemplo tan sorprendente de lamentación, de tristeza bendita! Nota, el texto no dice tristeza, pero silicio, ceniza, estas acciones externas, ayuno, eso es la forma externa de lamentar, de llorar, de publicar tristeza ante el mundo. Y aquí Dios demuestra misericordia a esta nación pagana. ¿Por qué? ¿Cómo? En las mismas palabras de Jonás 4, 2. Porque Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. El ejemplo de Asiria es impresionante. La Biblia describe en varios términos cómo luce la tristeza bendita y el arrepentimiento genuino. Escuchan, el arrepentimiento va acompañado por una tristeza, un llanto, un lloro, un gemido. El arrepentimiento y la fe no es solamente un reconocimiento intelectual de los hechos del Evangelio, sino que es una verdad que conmueve lo más profundo de una persona. ¿Cómo podría ser la verdad del Evangelio no hacer llorar a una persona? Eso no significa que cuando una persona llora en respuesta al Evangelio, es seguro que será salvo. Depende de por qué están llorando, como ya hemos visto antes. Sin embargo, la tristeza
está presente donde tiene lugar el verdadero arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento genuino para la gloria de Dios. La mayor necesidad de llorar y lamentar no solamente proviene del pecado cometido y la ofensa hecha al Señor, sino que además resulta de considerar aquel que sufrió tal contradicción, el justo que fue contado entre los injustos, el Creador crucificado por sus criaturas, lo que debería provocar este llanto es entender el asesinato del Hijo de Dios. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10 dice lo siguiente, el Señor está hablando, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Ese texto es hermoso al ver lo que produce la comprensión del Evangelio y ver la gloria de Jesucristo reflejado en el Evangelio. Aquí estamos considerando un hecho futuro en Zacarías 12:10, pero de todos modos revela la lamentación que hará el pueblo del Señor sobre el Cristo, sobre el Mesías. La consideración veraz del Evangelio de Jesucristo produce congoja, vergüenza y angustia del pecador que lo considera correctamente, al menos en su inicio. Pero después, según la benevolencia del Señor y la obra del Espíritu Santo, la vergüenza da paso a la esperanza. La esperanza da paso a la confianza y la confianza da paso a la fe salvadora. Esto es cómo vemos conectado el arrepentimiento con la tristeza, con la fe, la confianza y ese clamor que brota de un corazón quebrantado, pero confiado. Y hasta ahora hemos considerado un poquito de los mandatos bíblicos en cuanto a la tristeza requerida por el Señor y algunos de sus ejemplos. Sin embargo, todavía tenemos que considerar la tristeza según sus clasificaciones. Podemos observar dos clases de tristeza bendita. En primer lugar, tristeza por el pecado ajeno y en segundo lugar, tristeza por el pecado personal. Cuando estamos considerando cuál es la tristeza bendita, hay esas dos clases. La tristeza por el pecado ajeno y la tristeza por el pecado personal. Consideremos en primer lugar la tristeza por el pecado ajeno. Escuchen bien, la tristeza por el pecado ajeno es la respuesta de un corazón que ama la ley del Señor y que siente tristeza profunda por su quebrantamiento. Puedes mirar este ejemplo en el Salmo 119, versículo 136. Otra vez, Salmo 119, versículo 136. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. ¿Qué afirmación? ¿Has visto el pecado de otros y nunca has sentido tristeza? ¿Cómo puede ser posible que hay otros que están ofendiendo a Dios con sus vidas y burlándose de su ley y tú no te sientes tristeza? Mire el ejemplo de Pablo en cuanto a ello. En 2 Corintios 12:22. En 2 Corintios 12:22,
Pablo dice, temo que cuando os visite de nuevo, hablando de su próxima visitación a la iglesia en Corinto, él dice, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Impresionante este ejemplo de Pablo. Cómo produce los pecados de otros, tristeza, lágrimas, por ver cómo ellos están quebrantando la ley del Señor. Y también tenemos incontables ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento, pero particularmente el ejemplo en Ezequiel 9:4. En Ezequiel 9:4 dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. El Señor aquí en Ezequiel 9 está dando una instrucción que solamente aquellos que habían lamentado por las abominaciones cometidas en la ciudad serían señalados para que ellos pudiesen ser resguardados del juicio venidero. Evidentemente, un corazón sensible de la gloria del Señor y la justicia prescrita por el Señor ante las injusticias del mundo caído debería producir tristeza y lamentación y sensibilidad ante el pecado ajeno que se manifieste en una tristeza bendita que el Señor mira, aprecia y estima. Quienes necesitan cultivar esta clase de tristeza por el pecado ajeno. Tenemos que cultivarlo porque es una tristeza bendita delante del Señor, que Él traerá consuelo. Y en segundo lugar, y más particularmente, tristeza por el pecado personal. En segundo lugar, y de mayor prominencia en este mismo texto y concerniente a la misma intención de Jesús, el texto tiene que ver con la tristeza que es el resultado del pecado personal. Todo aquel que conoce al Señor, que ha visto la obra de Cristo en la cruz, que ha confiado en sus promesas, ve su pecado como una plaga y con una tristeza profunda. En las palabras de David en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La tristeza por el pecado personal primariamente reconoce la afrenta que ha ocasionado contra el Señor. Pecamos contra otras personas horizontalmente, quienes son agredidos por nuestras transgresiones, pero además nuestro pecado es vertical contra el Señor, trayendo su enojo justo y su desagrado divino. Y esa tristeza por el pecado personal produce una confesión. Nota que no se queda con la tristeza, sino la tristeza lleva a uno hacia adelante, hacia la confesión delante del Señor. Y uno de los mejores ejemplos, o uno de los ejemplos más vivos de las Escrituras se encuentra en Lucas 7. En Lucas 7, 37 al 38. Un texto hermoso, un episodio que, que ejemplifica la tristeza por el pecado personal y cómo eso lleva al arrepentimiento y la humillación. Lucas 7, 37 al 38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies
y los ungía con el perfume. El ejemplo de Lucas, de aquella mujer de la ciudad, era María Magdalena. Ella era una pecadora, posiblemente una prostituta. Ella era una de las personas más viles de la sociedad en aquel entonces, y sin embargo, ella fue traspasada por la maldad de su pecado. Pero al mismo tiempo, ella había escuchado la enseñanza de Jesús en algún momento, no sabemos cuándo, y ella confió en la veracidad de sus promesas de perdón. Y por lo tanto, ella se acercó a él para rebajarse a indignidad, llorando sobre sus pies, lavándolos, secándolos con su cabello, besando sus pies y ungiéndole con perfume. Nota aquí que la tristeza por su pecado personal dio lugar a confianza y fe. Su tristeza bendita se evidenció externamente por la gravedad de su pecado y mediante su búsqueda del Señor. Esta es la clase de tristeza que es santa y es bienaventurada delante del Señor, por cuanto reconoce la condición verdadera del hombre como un pecador culpable delante del Señor. Esta tristeza por el pecado personal es vital. Necesitamos esta clase de tristeza por nuestro pecado personal. Y si tú nunca has tenido esta tristeza, si tú nunca has visto tu corazón cortado por la mitad por lo que tú has hecho una ofensa contra el Señor, en afrenta contra su santidad, lo más probable es que tu corazón es un corazón de piedra y por lo tanto no tienes esa sensibilidad. Todavía eres un inconverso y privado del Espíritu Santo y por lo tanto no puedes sentir esta tristeza. Pero esta es la tristeza que es bendita, que es santa, que es aquí la idea de Jesús. Bienaventurados los que lloren, lloren por sus pecados personales, por haber sido un transgresor. Y eso se conecta con la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconozcan su condición de pobreza espiritual, y aquellos que reconozcan la condición de su pobreza espiritual son aquellos que pueden llorar, y aquellos que lloran lágrimas por cuestión de su pecado personal son bienaventurados. En conclusión, hemos podido ver que hay diferentes clases de tristeza. Hay tristeza neutra, como por deseos frustrados, por las pérdidas de posesiones, por las aflicciones y por la pérdida de seres queridos, y todos los cuales pueden evidenciar la presencia de un ídolo si la tristeza natural se convierte en pecado. Además, hemos considerado la tristeza maldita que se manifiesta como manipulativa debido a pecados estorbados o por ídolos destruidos y también mediante consecuencias justas o por consecuencias inesperadas. Pero en último lugar, hemos visto la tristeza santa, la tristeza que se evidencia de esa condición bienaventurada en la que se encuentra el que llora. La tristeza bendita se puede ver en la tristeza por el pecado ajeno, pero también en la tristeza por el pecado personal. Mayormente en este texto es la intención de Jesús de considerar la tristeza por el pecado personal en conexión con la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitamos procurar ser aquellos que lloran por las cosas correctas, principalmente por los pecados cometidos en esta vida, ajenos o personales. Y sin embargo, debemos ver la conexión hermosa que existe entre la tristeza santa y la promesa segura, es decir, la garantía de la divina consolación. No lloramos para simplemente llorar. Lloramos debido al pecado contra el Señor, pero además con el fin de recibir una consolación celestial.
bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y es bello contemplar que todas las lágrimas derramadas conforme a la tristeza que es según Dios serán en una forma recolectadas, o al menos eso es lo que induce el Salmo 56:8 cuando dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Dios es justo para llamar a los que lloran según aquella tristeza que es bienaventurado. Según Dios, nosotros necesitamos esta tristeza santa, porque aquellos que lloran por sus pecados son bienaventurados y ellos recibirán consolación. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche y te suplicamos que nos ayudes. Nos ayudes a llorar por lo que debemos llorar. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? Que esencialmente son lágrimas repudiadas, lágrimas que no sirven, que son vanas, porque son en cuanto a pecado o ídolos o consecuencias justas por lo que hemos sembrado. Señor, si no hemos llorado en un buen rato por nuestros pecados, por favor, sensibiliza nuestros corazones, muéstranos la perversidad de nuestros pecados contra tu santidad. Algo está mal con nosotros si no somos aquellos que están llorando por nuestras transgresiones. Ayúdanos a no tomar a la ligera nuestras iniquidades contra ti y contra nuestros hermanos. Ayúdanos, redargúyenos. Por eso nos diste tu espíritu para traer convencimiento y convicción, para que seríamos sensibles, deleitándonos en tu ley y lamentando cuando no estamos siendo fieles. Pero tenemos esta hermosa promesa que después de llorar por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades cometidas contra ti, tú nos darás consolación. Una consolación que nos da la seguridad de permanecer en tu gracia y de confiar en que tú nos has redimido, que tú nos has justificado y somos aceptos no por nuestra obediencia, sino por la obra de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender este balance porque es delicado y a veces somos dados hacia el legalismo, pero por favor no. Ayúdanos a ser aquellos que confían en la gracia y que buscan y procuran la santidad. Por amor de tu nombre lo pedimos. Amén.